a esta charla que pretende de una manera simbólica zampalear en favor de la ciudad, formar un alboroto no solamente a través de nuestras acciones, a través de una zampalera por Caracas realizamos diferentes actividades en favor de repensar la ciudad, de repensar Caracas, y en esta ocasión es una de las actividades básicas por las cuales iniciamos hace 3 años, como son este tipo de tertulias con diferentes temas en la que mezclamos diferentes disciplinas, diferentes personas para pensar y reflexionar sobre la ciudad. ¿Por qué lo hicimos así? Porque cuando decidimos realmente comenzar este colectivo, esta actividad, no somos una ONG formalizada, sino un grupo de voluntarios que decidimos comenzar este tipo de tertulias, dado el cansancio de saliendo de la universidad, el cansancio que veíamos mucho de ciertos foros que solamente se dirigían a ciertas personas. Y si vamos a hablar de la ciudad, tenemos que hacerlo de una manera lo más compleja posible para dar cuenta de esta realidad que también es compleja. Y vamos a foros, por ejemplo, nosotros somos politólogos sobre la ciudad, formado por politólogos, pero solamente los invitados eran los mismos politólogos para estudiantes de politología, bajo sus términos. Y si a alguien le hacíamos preguntas de otra área, era como herejía. También fuimos a varios de arquitectura, cuando fuimos también hacíamos preguntas, qué sé yo, de los valores y nos vieron un poquito feo también. La idea entonces, y de poetas, y de arquitectos, y de sociólogos, así que quisimos dar cuenta, vamos a hablar de la ciudad, pero vamos a hacerlo tampoco en los mismos salones de la universidad. Vamos a salir de los salones, de esa quietud cómoda, sí, pero si vamos a hablar de la ciudad, lo más cercano del espacio público sería lo mejor. También invitando a especialistas de diferentes áreas para tratar de ver esa mezcla. Ese año comenzamos con un libro, con una serie de tertulias que resultaron en un libro que se encuentra en las librerías y trataba de dar cuenta sobre Caracas, en la que le lanzábamos las preguntas a los invitados: ¿cuál es el sentido sin sentido de Caracas para ti? Una pregunta un poco genérica, filosófica si se quiere, pero dio muy buenos resultados por las respuestas que daban. Nosotros no sabíamos las respuestas, de hecho estamos aquí también como ustedes sin saber cómo los invitados van a abordar la temática de esta tertulia. Este año retoma la temática acerca de la urbanidad, esas formas de comportarnos los venezolanos, los caraqueños, o las personas o los ciudadanos en los espacios públicos. Le enviamos un título, una pregunta y un breve texto a los invitados para saber luego en las tertulias cómo lo van a abordar. El resultado también esperamos hasta la última tertulia de este ciclo de este año, esta es la 8ª, y para el otro año podamos hacer las labores para gestionar la publicación del libro sobre este tema. Rápidamente les voy a leer el mismo título y ese texto que les lanzamos a ellos para luego darnos cuenta de cómo ellos lo van a abordar. Lo cortés no quita lo valiente. La urbanidad de Caracas en tiempos de jolgorio privado y deterioro público. Carreño al rescate. Son preguntas políticamente que suscita la imaginación. La urbanidad entendida como nuestra manera de relacionarnos con el otro, el amigo pero también el desconocido, y lo otro, plazas, bulevares, parques, en el lugar privilegiado de cualquier ciudad, a saber, el espacio público, se encuentra en franca extinción. Detalles significativos como los buenos días, las gracias, alguna sonrisa al desconocido y la consideración al anciano, a la embarazada o a la persona con discapacidad, entre otros, no solo están ausentes en las prácticas diarias de los caraqueños, sino que también no se encuentran presentes en nuestros espacios de estudio y reflexión, considerándolos como aspectos marginales y obsoletos poco apreciables para la investigación. Recurrentes y costosas campañas de información y divulgación en la ciudad se realizan de manera esporádica cuando se hace evidente que el espacio público va mucho más allá del aspecto físico de la ciudad, incluyendo de forma determinante el modo de relacionarse en y con él. No basta con la recuperación física de la ciudad,
Es vital la recuperación de nuestras maneras de comportarnos en público. ¿Cuál es el estado de la urbanidad en Caracas? ¿Qué valores o conductas privilegian nuestra ciudad hoy en día? ¿Cuál debe ser el comportamiento del caraqueño en el espacio público? ¿Cuál es la relación con el espacio íntimo o privado? La religión, la república, la democracia necesitan ciertos hábitos en el espacio público. ¿Se cumplen en Caracas? Necesitamos un manual de Carreño redidivo que obligue o sugiera mejoras en nuestras costumbres. Son preguntas, entre otras, que se pueden abordar en estos encuentros de este año, desde diferentes campos del pensamiento y del saber. La politología, la filosofía, la poesía, la literatura, la sociología, la arquitectura, el periodismo, entre otras, ofrecerán su particular forma de comprender esta realidad. Este fue el texto que les lanzamos y estamos hoy aquí reunidos para escuchar cómo tanto José Luis como Elisa Silva abordan esta temática. Les voy a pasar a Charlie también para que les resuma el resumen curricular de ambos. El resumen del resumen. Bueno, para conocer un poco más sobre los ponentes Elisa y José Luis da Silva, aquí tenemos un pequeño resumen. Va a comenzar José Luis. Él es licenciado en Filosofía en la UCAP, con maestría en Filosofía en la USB, un doctorado en Estudio de la Historia en la UCAP, director del Centro de Investigación e Información Humanista, director de Biology, revista de Filosofía, línea de investigación, Valores, Cultura Juvenil, Cultura de la Investigación y Ética Moderna y Contemporánea, profesor asociado de la UCAP. Dicta clases en las escuelas de Filosofía, Comunicación Social y de posgrado, doctor de Historia 2005 y magíster en Filosofía 1992, licenciado en Filosofía en 1986. Bueno, le damos la palabra para ver su punto de vista acerca de lo que le acabo de comentar Nelson. Muchas gracias. No vayan a creer que es mala educación que comience yo. Elisa me indicó que yo comenzara primero. Fíjense, responder las preguntas que nos lanzaron tanto Nelson como Daniel, los cuales agradezco esta invitación y este espacio que nos ceden para salir de la academia, o que la academia también se acerca a los espacios de tránsito en la ciudad, con ello poder establecer nexos más cercanos, reflexiones más cercanas al borde de la calle. Cuando nos lanzan esas preguntas y esas reflexiones, uno lo primero que le viene a la mente es posible en Caracas un mínimo de urbanidad. Fíjense, tenemos que decir que sí, inicialmente. Ahora, ¿qué hay que hacer para que esto sea posible? Bueno, lo primero es registrar lo que sería el trato que continuamente nos tenemos los unos a los otros en los espacios públicos, pero también en los espacios privados. El registro del trato social es importante para saber qué distancia media entre las normas jurídicas, las normas de tránsito, las normas municipales y las normas éticas, cómo nos comportamos en la familia, cómo nos comportamos con el vecino, cómo somos profesionalmente en nuestros trabajos y cómo somos como usuarios o consumidores en nuestras tareas cotidianas. Estos elementos son importantes tenerlos presentes para entonces establecer lo que podría ser una urbanidad rescatada en la ciudad de Caracas. Porque una cosa es cierta, su simbología, las normas de conducta, el modo de proceder está un tanto opacado. Es decir, hay demasiadas licencias que lo visible, lo que está a la vista, nos permiten y que continuamente recalentamos lo que podría ser retomar una urbanidad. Pero bueno, dicho esto, vuelvo al tema principal. ¿Cómo lograr la urbanidad? Solo es posible si el trato social nuevamente se ajusta a los patrones ya establecidos por las normas jurídicas y las normas éticas. ¿Cómo es posible esto? Bueno, para esto es importante establecer un mecanismo de integración de lo que hacemos en la familia, lo que hacemos en la academia, entiéndase, escuela básica, escuela diversificada y universidad, los tecnológicos. ¿Cómo y de qué manera establecemos las conductas en espacios cerrados como estos? El mercado, la plaza,
el cuadrado que describe el semáforo para poder cruzar. Todos esos elementos es importante establecerlos con normas claras, jurídicas, debidamente establecidas, y que poco a poco entendamos que hemos de respetar. A medida que podamos entender que hemos de respetar normas jurídicas municipales, estatales, locales, de manera clara y expedita, en esa misma medida vamos a entender que nuestro trato social se puede supeditar a normas urbanas mucho más razonables. No obstante, hay un elemento importante acá a tomar en cuenta. Estas normas urbanas o el trato social, que de alguna manera debe supeditarse o acercarse a las normas jurídicas y a las normas éticas comunitarias, tiene un elemento que hoy día lo hace tanto más complejo, en tanto que si lo vemos con la Ordenanza de Carreño, tendríamos que decir que habría que tener unas normas un tanto distintas. Me explico. Nosotros difícilmente podemos establecer hoy una ética mínima de convivencia ciudadana. Estamos en una sociedad, si no posmoderna, sí de una modernidad muy relajada. Y una ética en una sociedad un tanto relajada es una ética que no se apoya en el mínimo, sino en la incertidumbre. Esa ética constantemente tiene que actualizarse. ¿Por qué? Porque somos sociedades cada día más multiculturales. Hoy convivimos con orientales. Tenemos en Caracas personas, amigos, vecinos que vienen de China, de Irán, de Rusia, cosa que no pasaba hace 15 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, esos nuevos modos, ¿no?, que se integran a esta ciudad son modos en los cuales requiere una reingeniería en las costumbres vecinales, comunitarias y citadinas. Eso quiere decir que una moral mínima, aquella que de una manera nos ayudaba a entender una sociedad un tanto parsimoniosa, tranquila, apacible, sin llegar a ser aquella de los techos rojos y era la capital del cielo, que era prácticamente perenne, hoy día es imposible. Entonces, claro, en una urbanidad estable es tanto más complicado. Más bien, el reto que tenemos que generar en estos espacios es cómo alimentar la individualidad para que pueda gestionar los distintos símbolos que la ciudad tiene. ¿Sí? Cómo y de qué manera establecemos una individualidad para que ésta se integre a la sociedad. No podemos compartir, no podemos hacer una condición normativa de trato social. Tenemos que establecer múltiples normativas. ¿Cómo absorber esa normativa? Solo es posible si le damos herramientas al individuo educativas, culturales, de reconocimiento del otro, de valores que no solamente reconocen mi identidad, sino que son capaces de ver la diferencia como carga valórica tan importante como la que yo puedo establecer. Entonces, claro, fíjense que en estas condiciones no solamente podemos reconocer al otro culturalmente distinto, sino también algo que pudiera afectarnos, y es la estética en la ciudad. Hay espacios que pueden ser más agradables, pero no aquellos, por ser menos agradables, puede también ser un espacio en el que podemos tener un mínimo de urbanidad, con lo cual requerimos que nuestras estéticas cambien, modifiquen, es decir, ya no la ciudad es un punto de ella. ¿Sí? La Plaza Altamira no es la ciudad, Petare no es la ciudad, Antímano no es la ciudad, sino que la ciudad tiene espacios muy diferentes, muy interesantes, con los cuales uno puede tener momentos muy agradables, momentos de esparcimiento, momentos de encuentro con el otro. Ello hace de la urbanidad un elemento mucho más complejo. Pienso que, y esto se puede abrir al debate, que hoy día establecer una nueva urbanidad de Carreño requeriría más bien una nueva urbanidad para el caraqueño que transita la ciudad. Y cuando digo que transita la ciudad, lo hace a pie, lo hace en vehículo, lo hace en moto. ¿Sí? Son estos tres elementos que son importantes
y que observamos como realmente agresivos los unos con los otros. La cuestión es ver cómo en la individualidad podemos encontrarnos y establecer cuál es el patrón de medida, cuáles son los códigos y tratos sociales del motorizado, cuáles son los códigos y tratos del conductor de vehículo y cuál es el del transeúnte. Cómo y de qué manera podemos establecer estos mecanismos. Lo han hecho otras ciudades y otras ciudades han logrado un mínimo de convivencia. Lo cierto es que, y aquí el reto ciudadano, pero también el reto municipal, establecer simbologías que sean comunes y agradables a esas tres instancias de transitar la ciudad. Cómo, de qué manera, ¿verdad?, sin tener que penalizar legalmente a motorizados, a conductores y a transeúntes, establecemos mecanismos de convivencia mínima en tanto que todos somos parte de una misma ciudad y todos en gran medida nos sentimos caraqueños en esta ciudad. ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Sí. Cuando hablo de una ética de incertidumbre, me refiero a los nuevos problemas que a nivel académico se están tratando hoy día en la sociología y en la filosofía. Podemos hablar del valor de respeto al otro, pero también tenemos que establecer ese valor de respeto al otro con el reconocimiento de mi pensamiento, saberlo estructurar y saberlo mostrar al otro y a su vez ser capaz de escucharlo. Ese valor que es importante no tiene por qué ser único y exclusivo de unos ciudadanos. Estos se pueden transmitir, se pueden modificar, se pueden ampliar en la medida en que yo reconozca las diferencias que tenga con el otro. Esta ética de la incertidumbre es una ética que constantemente tiene que repensarse, es decir, tiene que ser reelaborada por los ciudadanos en una ciudad, reelaborada por los ciudadanos que conviven en una cuadra, en una vecindad, en un mercado. ¿Cómo y de qué manera establecer una simbología que no sea permanente? Posiblemente el diseño gráfico nos puede ayudar mucho más que las esculturas, en este caso, en tanto que el diseño gráfico es más de la rapidez, de la inmediatez, del movimiento permanente sobre la ciudad. Entonces, claro, posiblemente veremos unas simbologías que pueden cambiar con la intención de penetrar en el colectivo, en esa imagen agradable en el que yo entienda cuál es el mínimo trato social que debo mantener con el otro. Igualmente, el modo en que nos comportamos en espacios tan cerrados como la universidad requiere abrir sus valores. Hoy día, y eso afecta a todas las universidades, como afecta a las universidades, afecta a todo el espacio de la ciudad, tenemos más dificultad para poder establecer los patrones socioeconómicos culturales de los que lo habitan. Eso requiere que nuestros léxicos, nuestros discursos tengan que ser mucho más amplios, sus informaciones mucho más diferentes. Me explico, hace 25 años podría uno resolver una imagen o un ejemplo aludiendo a unos textos de Kafka. Hoy día eso no es exclusivo, no puede ser tan duro el texto a ser usado. Nos toca hacer uso de textos mucho más directos, más comunicacionales, más informativos, de personas que son artistas, deportistas, inclusive hacer uso del tweet para poder comunicarnos, para poder expresarnos, para poder entendernos los unos a los otros. En esas condiciones de velocidad y de inmediatez que se piensa una ética de la incertidumbre. En este punto, en que la ética es la ética de la incertidumbre y el trato social debe estar supeditado a una urbanidad, el único elemento que va a permitir una comunicación y una convivencia saludable son normas jurídicas efectivas, claras e inteligibles para todos los habitantes. Es decir, es el punto de encuentro entre una ética que ya no puede ser mínima, que no solamente alimenta los fundamentos del derecho, sino que es un elemento importante de equilibrio el que las ciudades tengan con mucha claridad
cuáles son sus ordenanzas, cuál es la forma en que se aplica la ley, inclusive lo amable que tiene que ser a la hora de emitir una multa y la eficiencia en que el ciudadano pueda integrarse a este cuerpo de leyes. Es quizás lo único en este momento que podría establecer un mecanismo claro de convivencia y hecho de tal manera que sea respetuoso ante una ética de certidumbre y un trato social que continuamente establece patrones con la convivencia. Quiero dejarlo hasta acá para entonces generar la discusión con ustedes y darle un espacio a Elisa. Gracias, José Luis, por tu punto de vista. Ahora vamos con Elisa Silva. Elisa es arquitecta licenciada y LED en una maestría en arquitectura de la Graduate School of Design, Harvard University en Boston 2002 y diploma universitario de Emory University en Atlanta en 1998. Ha colaborado en los estudios de Rafael Moneo. Entre 2005 y 2006 recibió el premio Funders Rome Prize de la Academia Americana en Roma, donde analizó distorsiones en perspectivas de Roma del siglo XVII por Giovanni Battista Faldo. Ha ganado varios concursos de arquitectura, incluyendo el primer premio de la Parque Metropolitano Maracay y primer premio de rehabilitación de Boulevard Sabana Grande, Caracas, Venezuela, y primer premio de la Manufacture de Spice Filanier en Francia. En 2010 participó en el 13º Salón Fiat, donde su pieza fue merecedora de una mención honorífica. En el año 2011 recibió el premio World Great Traveling Workshop de la Universidad de Harvard para realizar una investigación sobre procesos recientes exitosos de habilitación en varias ciudades latinoamericanas. Elisa ha sido profesora de taller de diseño en la Universidad de Northern y Arc en Roma, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana en Caracas. Es miembro fundadora de la Fundación Espacio 2007, una organización sin fines de lucro enfocada a estimular el discurso de la arquitectura en Venezuela a través de charlas, exposiciones y publicaciones. En el 2007 funda Enlace Arquitectura. Era un resumen. Es un resumen, bueno, es un resumen muy larguito. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación a San Gabriela para conversar con ustedes. Y lo haré desde mi perspectiva, que es la de un arquitecto sumamente preocupada e interesada en temas urbanos y sobre todo de espacio público. Recientemente tuve la oportunidad de conocer la ciudad de Seúl, en Corea, y de ahí unas lecciones importantes que aplican a nuestra realidad. Como saben, está dividida en norte y sur. Eso es producto de guerra civil. La guerra de Corea fue en los años 50. Hoy día norte y sur están políticamente separadas y económicamente tienen distancias muy grandes entre ellas. De hecho, en Seúl es impresionante, los metros tienen equipos que están preparados para que los ciudadanos puedan colocarse máscaras ante cualquier tipo de guerra química. Todos los muchachos deben hacer 2 años de servicio militar, o sea, tienen esto muy presente en su cotidianidad, la especie de amenaza, ¿no? La presidenta actual es hija del tercer presidente que tuvo Seúl, desde que tuvo Corea del Sur ya como democracia. En el año 83, la madre de la presidenta, la esposa del presidente en ese momento, fue asesinada. Fue un intento hacia el presidente, pero en vez mataron a su mujer. Y 5 años después lo logran matar a él. Todo como para una historia muy atropellada, muy conflictiva. La hija de esa pareja entonces es hoy la presidenta de Corea del Sur y se encuentra en un momento donde llevan sostenidamente años de gran crecimiento económico, tienen un Producto Bruto que crece en el 8% anual sostenido y hoy día tienen una realidad completamente diferente.
Lo cuento porque creo que es importante tener esta perspectiva amplia de nuestros tiempos, entender que evolucionamos, que cambiamos, que la prosperidad que uno pueda conocer hoy en una ciudad no siempre fue así. Y, por ejemplo, ahora lo voy a llevar a un ámbito muy concreto. Y lo tengo aquí en el teléfono porque no lo quiero pronunciar incorrectamente. Este es el río Shenyeshon a principios del siglo XX. En los años 50, maloliente, llena de desechos de aguas servidas, lo deciden tapar con esta placa de concreto y años después, en los 70, le construyen una autopista encima. ¿Qué podría ser nuestra Francisco Fajardo perfectamente, ¿no? Con un río por debajo, pero en este caso estamos en Seúl. Esta imagen son tomadas de internet y disculpo la resolución que tienen, pero para que vean la amplitud, o sea, son vías con 4 canales abajo de cada lado y 2 vías de velocidad encima. Y este es un distrito que se llama, si me acuerdo, Dongcheon, muy cerca de donde yo me quedé. De hecho, vi estas mismas edificaciones pero en otro estado. El alcalde en Seúl en el año 2003 decide emprender un proyecto para desmantelar esta autopista, y no es que hay una alterna que hayan construido, que siempre lo que me preguntan acá, bueno, pero si se quita la Francisco Fajardo es que habría que hacer otra. No, en el caso de Seúl no han hecho otra, simplemente que se afectó el tráfico, privilegiando el espacio para el transeúnte peatonal. Aquí vemos entonces lo que es hoy día este espacio absolutamente transformado. Reconocen los edificios, son los mismos que veíamos anteriormente en la versión con la autopista. Tiene algunas zonas acondicionadas como para eventos. Es una intervención costosa en el sentido de que fue desmantelar toda esta infraestructura, pero su presencia es modesta, o sea, no busca hacer una cosa espectacular. Me interesaba mucho ver cómo resolvían debajo de los puentes. Ahí vemos como unas especies de esclusas que se abren en momentos de tener grandes lluvias, y varios mecanismos para que, si esto se fuese llenando de agua, la gente pudiese salir rápidamente. O sea que, además de ser un espacio público, es un espacio, lo que llamamos, de gestión de riesgo, en el sentido de que ante crecientes lluvias, esto tiene el potencial de amortiguar eso sin crear un desastre natural a la ciudad. Y el espacio público luego, cuando baja otra vez la crecida, se limpia y se tiene la ventaja de utilizarlo el 99% del tiempo cuando estas no son condiciones. Nuestro río Guaire está dimensionado para las crecidas más altas, las lluvias que ocurren en un 80%, así se calcula. No lo podemos disfrutar el resto del tiempo, como es el caso de este río. Su ingeniería y su infraestructura está diseñada para aquella eventualidad y nos perjudica en el resto del tiempo en el año. Es un concepto como interesante a considerar. Y en Chile, en el río Mapocho, que es el que pasa por todo el centro de Santiago, tienen un proyecto, ganador del concurso CAFA el año pasado, para crear una biciruta a lo largo de todo el río Mapocho, por ejemplo. Estas son imágenes tomadas por mí. El agua hoy saneada ya completamente, tiene hasta peces, patos, y me interesó también esto del mecanismo que emplean para la recolección de desechos. Y esta imagen de noche. Para entender entonces la amabilidad del coreano, yo no he visto comparables con ellos. O sea, es una cosa, y lo que me parece interesante es entender que Seúl ha hecho un esfuerzo muy grande por aumentar los metros cuadrados de espacio público que ofrecen en la ciudad. Ellos hoy tienen un índice de espacio público del 14.7 metros cuadrados por habitante, que es alto, es considerado alto dentro de los rangos de estándares mundiales.
Además de esto hay parques, hay un río importante tipo tamaño Orinoco, que tiene vías públicas de ambos lados. Uno puede hacer 3 maratones a lo largo de los corredores que tiene la ciudad de Seúl. Y bueno, una foto que conseguí en internet de cómo la transformación sucedió, y hoy día la vialidad está resuelta con 2 carriles de cada lado. En nuestra reciente historia caraqueña, similar podríamos decir el Boulevard de Sabana Grande, que recordaremos pasó por un momento donde estaba absolutamente tomada por la informalidad, y bueno, gracias a la iniciativa de PDVSA La Estancia, este es hoy el aspecto que tiene. Tuvimos la suerte de ganar este concurso y de tener la oportunidad de desarrollar los pavimentos y los drenajes de este lugar, y bueno, si se han acercado a Sabana Grande lo conocerán. Hoy tiene un aspecto absolutamente diferente, y creo que es un logro. Es 1.6 kilómetros de largo, y todo el ancho completo está concebido y entendido como espacio público. Aquí era un espacio ya existente en la ciudad, pero que sea habilitado. Lo que sí vemos es que el tema de Caracas también, que quiero como otro hilo, es la gran informalidad que la caracteriza. Y aquí en azul, dentro del área metropolitana, sin incluir un hilito que se lleva hacia Guarenas Guatire, estas son las zonas informales que tenemos hoy día. Ellas están también categorizadas ahora por año de evolución. Las más claritas son los barrios más antiguos, luego el verde y luego el azul son las partes que han crecido en la última década. Y esta es nuestra Caracas, entre comillas, formal, aunque en ella también ocurre bastantes incongruencias que podríamos lanzar al espacio informal. También en sus sucesivas capas de crecimiento, el verde claro, el más antiguo, y el azul el más reciente. La proporción entre ellas es como del 65% en cuanto a área, pero en población son mucho más equitativas, son casi 50-50. En este espacio, creo que, a diferencia de Sabana Grande, que es una comisión que vino, digamos, del ente público, dentro de los barrios han habido iniciativas muy interesantes para crear oportunidades de nuevos espacios públicos. Y hablaré de una que surgió en nuestra oficina. Empezó en un taller en la Universidad Central con estudiantes. Esto fue en el año 2009. Y luego, bueno, ahí descubrimos muchas cosas, sobre todo la población joven es muy importante, es casi las 2/3 partes, que son entre 1 y 12 años y de 13 a 28 años, una población realmente joven, con problemas de embarazo adolescente. En el lado izquierdo vemos que hay personas que se embarazan desde los 11 años, y ya la mayoría de la población residente para la edad de 19 a 21 ha tenido al menos un hijo. Eso tiene muchas implicaciones sobre su educación. Y en el área de la derecha lo que vemos son las tasas de homicidios y de muertes producto de accidentes de homicidios, que alcanzan el 25%. Tuvimos la oportunidad de trabajar muy de cerca con la comunidad para definir las prioridades de intervenciones, y llegamos a las conclusiones de que, bueno, el saneamiento de su quebrada era un punto importante. Todas las aguas servidas desembocan en ellas, pero lo que me parece interesante fue el eje de la quebrada y las enfermedades asociadas en la comunidad con ese asma, gripes diversas y alergias de la piel, todas productos de la contaminación en el aire, o sea, del agua que se aplica a la quebrada. Pero lo vimos como una oportunidad también de proponerles, adicionalmente al saneamiento de esa quebrada, espacios públicos a lo largo de ellos que también tienen que ver con este concepto de resiliencia, para no tener construcciones muy cercanas a la quebrada en caso de crecientes. La basura, otra oportunidad también, en el sentido de que sí reconocen que es un problema, el 96% de la comunidad reconoce que es un problema. Estos son vertederos de basura clandestinos, o sea, informales, que surgen
por la falta de vialidad, no pasan camiones de basura a lo largo de todo el espacio. Entonces, una iniciativa de crear cooperativas de personas, las que quisieran voluntarizarse, las que más se acercaron fueron madres jóvenes, niños que no tenían la posibilidad realmente de trabajar por la dependencia del niño, y este era un trabajo de tiempo medio, para mantener las áreas públicas limpias y complementado con una recuperación o una transformación de los vertederos de basura que vimos en espacio público. O sea, y de esta manera pudimos identificar, bueno, 12 lugares que, así como este, podían ser transformados en pequeños, modestos, pero efectivos espacios públicos. En La Morán actualmente hay casi nada de este sentido, y con estas intervenciones logramos por lo menos producir unas 1.500 metros cuadrados de espacio público. Uno que sí logramos construir fue esta que está viendo el joven en su maqueta, este espacio lleno de basura y también una torrentera de agua pluvial muy mezclada con servidas y la maleza que le crece encima. Conseguimos fondos privados para canalizar mejor esta torrentera de la única manera que era posible y consolidar un espacio pequeño, pero una plaza al final sobre la torrentera, que hoy día luce así y que ha sido muy efectivamente apropiada por la comunidad, quienes fueron los que la construyeron, quienes mantienen las maticas y el paisajismo, todo sembrado por ellos mismos. Y bueno, es una forma de construir espacio público, ¿no? Otra iniciativa maravillosa, y este libro de la Fundación Espacio con la Alcaldía de Sucre recopila la experiencia de unos barrios en el municipio de Sucre. Aquí lo que vemos es Petare Norte y Petare Sur. Todos estos puntos representan espacios públicos logrados, pero para mencionar un par de ellos, este es el Boulevard El Carmen, antes y como luce ahora, luego de la intervención, y todo lo que ocurre ahora en ese espacio público, toda la cohesión social que ella permite a base de esa transformación. Y aquí vemos el espacio que está al pie de la estación Palo Verde, también en Sucre, en el municipio de Sucre, y esta fue transformada en un parque de béisbol pequeño para niños, y una intervención que vemos en el fondo por el artista Jaime Gili, y unos espacios también justo por detrás que son ahora de disfrute para la comunidad. Aquí la vemos de noche. Y bueno, otra vez, todo lo que eso implica para la comunidad, o sea, son espacios para la gente que salen a relucir por lo importante que son y por lo valioso que han sido para la comunidad. Y en ese sentido, este gráfico es bien interesante. En las prioridades de la gestión es la parte de arriba. En el 2009, el espacio público no aparece como una solicitud por parte de la comunidad en el presupuesto participativo que tienen anualmente. Y ya para el 2012, que fue el periodo de esta iniciativa Espacio Sucre, aparecen 51 peticiones de espacio público por parte de miembros de la comunidad. El concurso de la Carlota, que fue hace ya un par de años, para nosotros fue una oportunidad maravillosa de hacer una revisión de nuestra ciudad en cuanto a su oferta de espacio público, no solamente en torno al concurso, sino en base a toda la ciudad. Y aquí lo que vemos es el Parque del Este, junto con nuestra propuesta de la Carlota, pero también todas las redes posibles de pequeños espacios y plazas en su entorno, tanto al norte como al sur del río Guaire. Caracas tiene 1.1 metros cuadrados por habitante, es la matica más pobre al final de la lista. La Organización Mundial de la Salud recomienda 10 metros cuadrados por habitante. Creo que, no sé si se logra leer, pero bueno, Caracas tiene 1.1 metros cuadrados. No nos sorprenda la relación de la falta de cohesión social o digamos, las dificultades del manejo de cómo nos comportamos en el espacio público y la carencia en la oferta que tenemos, ¿no? Este fue el levantamiento que hicimos también para el concurso de todos los espacios públicos actuales, que son aquellos que están en verde, y bueno, asumíamos el de la Carlota, que es el largo que ven en la tercera columna de la izquierda,
Pero todos los demás que están en gris son potenciales espacios públicos que podríamos transformar y convertir. Por ejemplo, está el de 32.69, sería el casco histórico del centro de la ciudad, que totalmente podría ser peatonalizada, y esto es una tendencia que vemos en muchas ciudades. El de 115 es el eje del río Guaire, así como vimos en el caso de Seúl. Ella podría, o uno, ser desmantelada y convertida en espacio público, pero en un mínimo sus bordes podrían ser aprovechados para hacer largos caminos lineales de espacio público. Esto no es una cosa que yo estoy diciendo, lo dicen creo que todos los urbanistas y todos los arquitectos de nuestra ciudad. Parque Caricuao tiene una porción muy importante que no está habilitada como espacio público. Aquí en su momento había colocado el área de reserva de Fuerte Tiuna, que bueno, hoy está intervenida de una manera diferente, pero con la adición de estos momentos que nosotros identificábamos, logramos subir el índice en Caracas a 12 metros cuadrados de espacio público por habitante. O sea que hay un potencial muy interesante aquí de transformación para la ciudad. Estas son las últimas reflexiones. El espacio público en Caracas actualmente es 1.1 metros cuadrados por habitante, 10 veces menor a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En los barrios, sin embargo, ese índice baja a 0,1 metro cuadrado por habitante, es decir, 10 veces menor al de Caracas, pero 100 veces menor a los estándares. El acceso a espacio público es clave para mejorar la equidad, la inclusión social, la cohesión social, muchos temas que tenemos en vista como críticos en este momento. Creo que lo positivo, y quizás como arquitecto, que es como mal de la profesión, somos todos sumamente optimistas, somos soñadores de la ciudad. Hay que ver que hay un potencial y entender que los procesos de nuestros países y las ciudades son largos, o sea, como vimos en el caso de Corea del Sur y lo que ha sucedido en Seúl. Ese era un poco el mensaje que quería transmitir a través de mi intervención. Muchas gracias. Bueno, ahora se abre el periodo de conversación, de preguntas para